Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con el candidato a senador Luis Bernardo Córdoba Cagua para el partido cívico Obras. Y tenemos como presidente a Belmont Cassinelli. Actualmente se encuentra casi primero en las encuestas debido a que es un hombre de trayectoria. Ahora, queremos conocer un poco al ingeniero Luis Córdoba, ya que ha sido alcalde de Tate y ahora está postulando como senador. Bienvenido, Luis Córdoba Cagua, ingeniero Luis. Queremos saber un poco más de ti, su lado tanto político como humano, ¿no? Queremos conocerlo, la juventud queremos empaparnos un poco más de política, ¿no? Y el día de hoy quiero hacer preguntas para poder conocerlo, para poder saber sobre su trayectoria política y las convicciones que usted tiene. Bien. Bienvenido. Te agradezco, Elena, te agradezco por esta invitación. Quiero decir que esta comunicación se supone que va a ser bastante relajada, no es tan formal, pero sí lo que se puede decir va con toda franqueza y con el rigor debido. Bueno, mi nombre es Luis Bernardo, mis apellidos Córdoba Cagua. Yo soy natural de Ica, he crecido en el distrito de Tate, han pasado los años y en esta oportunidad estoy pues postulando al Senado de la República con el Partido Cívico Obras, liderado por este gran señor Ricardo Belmont Cassinelli. Para mí es un orgullo, un honor estar dentro de su equipo y así pues este 12 de abril completar el triunfo que nos llevará al auténtico cambio que necesita el Perú. Correcto. Hablemos precisamente de Belmont Cassinelli, que se está presentando para la presidencia. Ha sido exalcalde de Lima, tengo entendido. ¿Cuál es la trayectoria que usted conoce de quien está representando a la presidencia? Bueno, Ricardo Belmont Cassinelli es un señor nacido en la ciudad de Lima. Sus ancestros naturales del país italiano, pero él es más peruano que el ceviche, más peruano que la carapulcra. Entonces, este gran señor pues nace en Lima, crece, hace sus estudios primarios, secundarios, luego viene la profesión. Él es administrador de empresas, bachiller en administración y crea lo que conozco más de él y me encanta sobre todo de que crea lo que es la Teletón. Es un programa que ha sido transmitido en un día domingo durante las prácticamente 12 horas continuas, donde anulaba todo tipo de otro programa. Exclusivamente todos los canales que estaban con la Teletón, una obra de beneficencia para aquellos niños minusválidos que sufrían de cáncer, y eso lo hizo por muchos años, ¿no? Eso lo caracteriza fundamentalmente, lo hace ver que es un hombre humanitario. Luego, en el año 89 se postula como alcalde de Lima, ganando las elecciones y teniendo 2 periodos. En esos 2 periodos, por supuesto que hace obras maravillosas, extraordinarias, que han pasado más de 30 años y ahí están incólumes. Puedo nombrar algunas de sus obras, por ejemplo, el óvalo Higuereta, el trébol de Javier Prado, son obras maravillosas, como digo, el Puente Nuevo, se me viene a la memoria la avenida universitaria que une a prácticamente 5 distritos en Lima, las losas deportivas, más de 600 losas deportivas. Pues es un hombre muy visionario, muy capaz, y ahora si le sumamos su experiencia, imagínate qué no podrá hacer por el Perú.
ya ha trabajado para Lima y qué no haría por el Perú, ¿no? Justo hablando de cualidades, tenemos lo que es la honestidad, ¿no? Un hombre honesto, un hombre transparente, porque las obras que se han realizado hasta el día de hoy siguen funcionando, algo que ya no se ve, ya no se ve. Y la verdad es un hombre capaz, ¿no? Es un hombre capaz, tiene 80 años, es el candidato mayor, ¿no? Y pienso que la juventud debería de saber todos estos datos, porque como solo sabemos de la política actual, no solemos revisar ni informarnos tampoco de la política antigua, pues, ¿no? Y él habla con obras, como dice, ¿no? Justo abarcando el tema del deporte, él siempre tiene énfasis, ¿no?, en las losas deportivas. Él menciona que es por la disciplina que le da al joven, ¿no? Y es algo muy importante porque hoy en día los jóvenes tienen la capacidad de poder estudiar hasta desde un teléfono, ¿no? Y tienen cosas muy fáciles, pero se olvidan de la disciplina, de hacerlo todos los días, ¿no? Es un ejemplo de valores que ya no se ven actualmente, pero que antes era, como se dice, ¿no?, los viejos tienen los verdaderos valores, y sobre todo lo que decía una persona mayor se hacía. Antes valía más lo que una persona decía que los papeles, ¿no? Y es algo que se puede recalcar de Ricardo Belmont Casinelli. Sí, permítame, Elena, añadir un poquito más de Ricardo Belmont. Es un hombre que, primeramente, cuando te brinda una mano, te brinda un mensaje, te brinda mucha confianza. Como decías tú, la honestidad sobre todo. Esa persona que cuando dice una cosa lo cumple, y eso es muy importante en nuestra vida. Y como tú hablabas de la disciplina, claro que el deporte se tiene que practicar, sobre todo en los jóvenes que tienen mucha energía, y eso nos ayuda a pensar de repente cosas negativas, etc. Pero bueno, lo importante aquí de Ricardo Belmont es que es un hombre que nace, creo, cada 100 años. Sí, sí. Justo he escuchado mucho sobre los espartanos. ¿A qué se refiere con los espartanos? Bueno, cuando Ricardo Belmont asume el término espartano, se refiere a aquella persona que no se rinde, que no se vence, que analiza las cosas, que es una persona relativamente fría, calculadora, inteligente, y que está preparado para cualquier situación de ataque que venga contra el ser, ¿no? En ese sentido, los espartanos, los que nos sentimos espartanos, tenemos esa energía, ese vigor, y estamos preparados para todo, para la crítica, para cualquier situación, y sobre todo para la acción, ¿no? Hoy día estamos como espartanos, queremos rescatar al país, rescatar la democracia, rescatar lo que le conviene al país. Nosotros, lamentablemente, ahorita siento que el país está secuestrado por este grupo de poder que lamentablemente pues se viene dando generación tras generación. Ves tú tantas cosas negativas, la delincuencia, la extorsión, el sicariato. O sea, esto es tierra de nadie. No hay un gobierno, o hay un desgobierno. Nosotros queremos rescatar la Constitución, queremos hacer las cosas como corresponde. Para eso está Ricardo Belmont y su equipo. Claro, justo se estaba hablando en ese punto sobre la reestructuración de la Policía Nacional, del INPE, donde eso nos va a ayudar a poder tener justicia, ¿no? Poder llegar a la verdad. Él no está buscando más cárceles ni cerrar cárceles. Es porque hay muchos inocentes dentro de las cárceles. Por ello también se está aplicando mayores sanciones para las personas que están a cargo de esos casos. Y sobre todo también
agilizar ese tipo de procesos, porque vamos a hablar justo de este tema tan importante que son de las propuestas de Belmont, que ustedes le llaman las vigas maestras. Las vigas maestras, ¿no? Dentro de la primera viga maestra, ya que entramos a este tema, tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, no prescribirán los delitos contra el Estado y los funcionarios sentenciados serán inhabilitados a perpetuidad. Cabe recalcar que cuando un delito se prescribe, ya no pueden hacer investigación de esta, ¿no? Y los candidatos, bueno, los que ya fueron parte de la gestión, vuelven a postular límites, entre comillas, ¿no? ¿Qué opina de este pilar? Porque es una fuente muy importante para la justicia en el Perú. Yo comienzo respondiéndote primeramente. Inostroza, un juez que públicamente se ha visto por la televisión a nivel nacional su comportamiento con prevaricato, ¿no? Haciendo negociaciones de si la niña fue violada, de cuántos años le ponemos. Eso es un asco. Pasa el tiempo, prescribe el tiempo del delito y eso es injusto. Con Ricardo Belmont no van a prescribir esos delitos, vamos a perseguir a esas personas que le han hecho daño al país. Al hacer daño al país logran todo y a finales tenemos un resultado el cual estamos viviendo. Hay personas que prácticamente creen que se han salvado de esa situación negra, negativa. No, la Constitución vamos a revisarla, vamos a ver de que no prescriban esos delitos contra el Estado y sobre todo contra la sociedad. Y finalmente, castigarlos a cadena perpetua, y eso es lo que nosotros debemos seguir a los lineamientos de Ricardo Belmont. Tenemos entendido que el Estado promueve mucho lo que es, claro, el tema de la información, pero a grandes televisoras, ¿no? A grandes radios. ¿Qué pasa con las radios rurales, ¿no? ¿Qué pasa con los lugares donde no llega la información correcta? Porque todos tenemos derecho a la información pública y lamentablemente se está dando énfasis solo a las grandes empresas. Y aquí habla sobre la distribución de forma equitativa. Quiere decir que tiene que llegar también presupuesto para los canales pequeños, para las zonas rurales. Por supuesto que sí, equitativa, ¿no? Entonces, el beneficio debe ser para todos en general, no debe ser para un grupo manipulador, y esto es así, lamentablemente, si lo relacionamos con un banco. Yo personalmente he denunciado a un determinado banco y cuando se trata de hacer justicia, ahí tenemos la SBS. Entonces con eso nosotros ni siquiera logramos justicia, porque todos los que pertenecen a ese grupo son dueños de los bancos. Al final son ellos los que hacen, promueven, deshacen, etc. Igualito acá, con las televisoras, con los medios de comunicación. Los grandes son los dueños y ellos son los que prácticamente, y como se ve ahora, ¿no? La prensa está prácticamente adueñada, con toda razón se le dice el cuarto poder, porque prácticamente sobre ellos pende mucho el desarrollo de nuestro país. Entonces ellos hacen prácticamente lo que se les antoja, y eso va a tener que cambiar con Ricardo Belmont. Va a tener que cambiar con el Partido Cívico Obras este 12 de abril. Sí, correcto. Justo también porque la zona rural es la que está menos informada, ¿no? Y es muy importante de que todos tengamos el mismo alcance de información y que el presupuesto sea para todos. Así es. En el cuarto punto de las vigas de Ricardo Belmont, habla sobre la educación pública gratuita y de calidad obligatoria. Si bien es cierto, ya hay educación gratuita pública, pero no hay infraestructuras, no hay colegio.
dentro de su proyecto quiere hacer construcciones de colegios a zonas rurales, ¿no? Porque la frase de Belmont es que la riqueza del pueblo está en la educación. ¿No? Eso lo dijo también Adam Smith, un economista sabio, conocedor, que podríamos tener hasta el oro, la plata, lo que sea, pero si no contamos con el trabajo del hombre, no hay riqueza. Entonces ahí radica la riqueza de un pueblo. Entonces sí, está muy bien dicho y puesta esa viga. Sí, es muy interesante porque ningún niño se puede quedar sin estudiar. Claro, mira, yo hablando de educación, sobre todo en la zona rural, se observa pues de que hay muchos niños que no tienen ni siquiera la capacidad o la oportunidad de acudir a un colegio por sus condiciones precarias, uno, y dos, sobre todo por la alimentación. Entonces, si no tienes ni comida, no tienes condiciones económicas, este niño va a desertar prácticamente de la educación. Y eso es lamentable. Entonces, tenemos que promover que haya una educación gratuita, pero también mostrando las condiciones de este alumnito para que asista al colegio. Entonces, podríamos dar una gratuidad a la enseñanza, a la educación, pero a este niño también tenemos que prepararlo, tenemos que darle su alimentación, que estén bien nutridos, que tengan la capacidad de movilizarse, y eso lo hacen en otros países. Se le ayuda, se le da mucha importancia a la educación y también a la salud, por supuesto. Claro, va vinculado directamente con la salud. La anemia en el Perú en los niños es una cifra escandalosa, ¿no? Lamentable. Lamentablemente es escandalosa, y si los niños no tienen una buena alimentación, no tienen un buen rendimiento, ¿no? Y justo hablando de salud, en el quinto punto encontramos la prestación de servicios de salud universal de calidad, otorgando prioridad a la población más necesitada. Sí, justamente también digo lo mismo. En otros países, hablemos de Argentina, se preocupan mucho por el ser humano. Ahí la educación es gratuita, la salud es atendida sin gasto alguno, la movilización, el desplazamiento gratuito. Imagínense, le dan mucha prioridad a estos campos que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. En este caso, la salud, por supuesto, hay muchas cosas que corregir. Se tiene que modificar la Ley General de Salud. Ahí tenemos que ver, por ejemplo, no entiendo, no sé qué está pasando. Si te citan en un hospital para 2 o 3 meses como cita, pasa el tiempo y le toca el turno de que se haga atender, y ya el hombre de repente o la mujer ya falleció. Significa, se demuestra que no hay médicos. No hay médicos. Entonces, y tantas promociones anuales que salen de médicos a nivel nacional, ¿dónde están? Entonces, es el sistema el que está fallando. El sistema que está fallando. O sea, el Perú, si se habla de que no hay cómo pagar, sí hay cómo pagar, sino que no se quiere. Claro. Eso vamos a ordenarlo con Ricardo Belmont. Vamos a ver que nuestro presupuesto nacional de la República, ese presupuesto que actualmente está alcanzando una cifra bastante alta, que son 257.000 millones de soles. Entonces, hay que redistribuirlo. Esto está muy mal distribuido. Se le están dando a sectores que no corresponden un porcentaje alto, mientras que educación y salud solamente se le brinda el 5%, ¿no? Entonces, así un país jamás va a salir del subdesarrollo. Claro, porque la educación y la salud es muy importante, ¿no? Es la riqueza del pueblo. Ahora, hablando de la economía, ¿no? Una de sus vigas, la sexta viga, habla sobre la promoción de una economía social de mercado, sin monopolios ni oligopolios. Eso quiere decir que tendríamos un libre mercado. Un libre mercado, me refiero a una libre competencia, ¿no? Los monopolios normalmente es solo uno, ¿no?, que controla el precio.
Ahora, los oligopolios son 2 o 3 que se ponen de acuerdo para subir el precio a como se les da la gana. Y eliminando estos monopolios y oligopolios, nos daría una libre competencia para todos. Por supuesto, por supuesto. O sea, el monopolio mono viene de uno y oligo, que es, bueno, pues son varios, pero ese círculo está cerrado. Entonces, pues, hablemos de las farmacias, ¿no? Las farmacias son solamente un grupito, son dueños de toda la cadena de farmacias que existe en el país. Entonces, si se trata pues, de decir, bueno, el remedio o la pastilla tal, mañana la subimos y se sube. Y no hay un tercero que pueda hacer competencia que diga, no, si tú lo subiste yo lo mantengo igual. Entonces, eso es un manejo, un control de precios de ellos mismos, o un descontrol de precios, porque ya no sabemos qué puede pasar mañana, pasado. Ellos tienen la palabra, ellos tienen la sartén por el mango. Esos oligopolios, esos monopolios tienen que desaparecer, hay que darle oportunidad a otras empresas que también quieran ingresar a competir. Claro, claro. Y bueno, ahí hablamos también de economía, porque al subir los precios de una manera que nosotros no sabemos, ¿no? De repente mañana está el doble, el triple y no podemos hacer nada porque en todos lados está igual. Y eso distorsiona todo. Te comento de que, por ejemplo, hace poquito todo el mundo ha sabido de lo que ha sucedido en Camisea, ¿no? Ha habido una deflagración, se ha roto una tubería, fuga de gas y eso ha implicado de que rápidamente se incremente el precio del petróleo. Sí. Entonces, de la noche a la mañana, y sus derivados, ¿no? De la noche a la mañana estamos pagando 5 o 6 soles más por galón de combustible y eso trastoca la economía. Entonces, yo tengo a un amigo que se me acerca y me dice, ingeniero, no salgo a trabajar porque yo hago taxi, no salgo a trabajar porque el petróleo está muy caro y ya no se ganaría nada, o se ganaría muy poco. Entonces, eso definitivamente no puede ser. Claro. No puede ser, no podemos. Eso prácticamente como se genera una especulación de precios, ya bajó el combustible, ya se reparó la línea de gas y el precio prácticamente se mantiene igual. ¿Y quiénes hacen eso? Los oligopolios, los dueños de las gasolineras, los dueños de los etcétera, ¿no? Claro. Entonces, lo que no queremos es esa situación. Queremos que haya un orden en la economía. Claro, porque afecta directamente a las personas, al bolsillo. A las personas de menores condiciones o recursos económicos, ¿no? Porque tenemos un sueldo mínimo, la mayoría de personas tienen un sueldo mínimo, que de ese mismo sueldo agarra para sus pasajes, ¿no? Y se le recorta bastante. Ustedes dirán 2 soles, 3 soles no es mucho, pero de manera diaria afecta. Suma sí. A la canasta familiar, afecta de repente tenía un ahorrito, ¿no? Que nunca uno sabe qué puede pasar mañana, como la pandemia. Nadie pensó que íbamos a vivir esto. Prácticamente hemos sobrevivido a una pandemia mundial, ¿no? Y bueno, ahora, hablando del séptimo punto, ¿no? Habla de algo muy importante en el Perú, porque es algo que se ha visto mucho, ¿no? Como el caso de Odebrecht, ¿no? Las contrataciones que se hacían mediante negociaciones. Belmont quiere garantía de transparencia en contrataciones y licitaciones del Estado, que se publique todas las contrataciones que se hacen para que sea transparente, que no haya favoritismo y sea pues un Perú más honesto y si es que hay honestidad, esas obras pueden tener más perpetuidad, ¿no? Como las de hace muchos años, como los que todavía está teniendo Belmont, ¿no? Como las obras que hasta el día de hoy se ven. Sí, pues la verdad que no se considera, a veces yo, pequeño empresario, puedo decir,
de todo lo que se vive en ese mundo, ¿no? No hay seriedad en las contrataciones, y lo hablo a nivel nacional, ¿no? Esto es una corrupción generalizada, hay mucho favoritismo, como dices tú, hay muchos amarres, hay muchas situaciones muy feas que lamentablemente pues, ha traído como consecuencia que haya una situación de este 10% aproximadamente, la coima, aproximadamente 25.000 millones de soles, ¿no? Que es una pena saber eso. Y todo eso se va a corregir gracias a la tecnología, la implementación de tecnología para que estos procesos sean transparentes y que todo competidor en un proceso de adjudicación o de licitación vea claramente lo que se está dando y que realmente también esta empresa que gane la adjudicación, la licitación, sea competente. A veces cuando hay compadrajo, cuando hay amarre, cualquier empresa puede ganar sin tener la experiencia, sin tener las condiciones, y eso también afecta o trae como consecuencia de que las obras sean mal hechas incluso. Claro, duran poco, básicamente es algo... ¡Qué calor! Nos encontramos en el desierto de Ica. No nos quieren prender el... Y no nos quieren prender el ventilador. Ya hicieron un favor el ventilador. Sí, justo también vamos a hablar sobre el desierto, sobre las sequías, sobre el plan de irrigación, que va a ser el último punto, porque es el punto más importante para nuestra región, ¿no? Ahora, también habla sobre la promoción de la formación integral del ser humano a través del deporte y de la cultura. Justo ya hablamos de ese tema. Sí, claro. Hablamos de ese tema, de que él como alcalde de Lima hizo muchas canchitas, como dicen. Como ven a veces en sus spots, en sus publicaciones, siempre haciendo sus piruetas, el puño en el saco de arena, el nado en la playa. Es un hombre dinámico, un hombre deportista 100%, y eso es lo que él quiere a través de ello transmitir a los jóvenes, a los niños, para que hagamos siempre el deporte. Mente sana y cuerpo sano. Eso es lo que queremos. Se tiene que promover la cultura, como hemos hablado, ¿no? Esos valores para rescatar de que la persona sea lo más humano posible. Y eso, ¿qué quiero decir? Que esa persona nueva que queremos crear a través de los valores de la educación, que queremos rescatar primero la conciencia. Claro. Que el ser humano sea consciente de lo que está haciendo y de que sepa que se está haciendo bien o mal. Segundo, de la disciplina. Tenemos que ser nosotros muy disciplinados para poder avanzar. Y hablamos de disciplina, por ejemplo, se me ocurre pensar el horario de trabajo, llegar puntual. La puntualidad es algo muy, muy elegante, muy fino, muy lindo de una persona. Si te citan a las 9 en punto tienes que estar ahí. Y también podemos hablar de muchas cosas negativas que tiene el hombre, hay que erradicarlas: el odio, la envidia, la sinrazón, la infamia, tantas cosas negativas. Eso debemos sacar del ser humano, y a eso se llama, pues, vamos a hacer que el pueblo sea lo más culto posible, siempre hablando la verdad, no mintiendo. Muchas cosas por corregir, y eso estoy segurísimo que con Ricardo, con mi persona, lo vamos a conseguir. Hay que recuperar los valores. Hablando de ese tema, Ricardo Belmont enfatiza mucho la educación. También viene desde las escuelas, ¿no? Y los profesores son muy maltratados, ¿no? Sí, le pagan muy poco, los mandan muy lejos y en condiciones precarias. O sea, hay un desorden total, un descontrol total, a nadie le interesa nada, si el profesor dictó bien o no una clase, tantas cosas, hay tragedias a veces en el camino, pero bueno, todas estas cosas se tienen que acomodar. Tengan confianza en Ricardo Belmont, es un hombre que cree mucho en la juventud. Vuelvo a repetir, él mismo lo dice, se está jugando su última batalla, y yo también considero que mi última batalla en la política,
porque ya también estoy un poco agotado de la vida, de trabajar mucho. Claro. No, pero de aquí le toca trabajar porque sí o sí va a ganar usted. La última batalla. Ya estamos en la última batalla, sí. Y ya la ganamos con todos los espartanos. Estoy seguro que sí. Claro, sí, la educación es muy importante, el aumento de sueldo de los docentes, porque en realidad es muy precario. ¿Cómo un futbolista puede ganar más que un docente? ¿No? El docente, que es quien forma, ¿no? Quien forma no solo académicamente, sino que también forma valores, forma principios, ¿no? El profesor necesita tener el respeto que tenía, ¿no? Y desde ahí empieza la educación, como dicen. Estamos no en un sistema democrático. Se dice, se maquilla que estamos en un sistema democrático, y no es así. Estamos en un sistema mercantilista, en un sistema donde todo cuesta, todo vale, los principios del hombre a un lado. A mí me interesa ganar dinero y me olvido de los principios, los valores, de la conciencia del ser humano. Ahí radica toda esa situación, y vuelvo, y yo voy a seguir siempre diciendo lo mismo. Con Ricardo Belmont vamos a cambiar esta situación. Tengan la plena seguridad que va a ser así, porque ya conocemos quién es este gran hombre. Claro, claro que sí. También establece en el 9º punto la jubilación digna, ¿no? Ahora que nosotros vivimos, como se dice, el momento, ¿no? Trabajamos, pero no pensamos en qué va a ser de nosotros cuando seamos viejitos. Ya yo estoy medio viejito ya. ¿Y qué va a hacer usted? Sí, pues lamentablemente el sistema está mal. Yo conscientemente creo que he trabajado muy duro, y yo creo que aquella persona que aporta al país tiene que tener una vida digna ya en su vida de senectud, de ancianidad. Ya tiene que ser regocijado, gratificado, protegido, ¿no? Porque ha dado la vida por el Perú. Y no olvidemos algo muy bonito. Nuestros ancestros, los incas, nos dejan estos valores, estos legados. El inca se caracterizó por ser trabajador, y eso nosotros lo llevamos en nuestra sangre. O sea, la mayoría de peruanos somos muy trabajadores, y como trabajadores que somos, pasado el tiempo nos toca jubilar, por supuesto que nos corresponde una jubilación digna. Eso es obvio, como decía un profesor mío. Obvio. Sí, justo también tenemos que cuidar nuestros recursos. En el punto 10 hablamos sobre revisar y renegociar los contratos sobre los recursos naturales, antelando los intereses del país. Si bien es cierto, tenemos que negociar los recursos para que nuestra riqueza quede aquí, ¿no? Nos referimos a esos contratos que dejan poco dinero al Perú y que hay que protegerlo, hay que renegociarlo. Sí, los contratos ley en el Perú actualmente con esta constitución no se pueden tocar. Y eso es algo increíble. ¿Cómo yo hago un contrato ley donde si tú me denuncias yo te denuncio y te gano? No. Un país, para ser libre, independiente y sobre todo soberano, tiene que contar con la disponibilidad de sus recursos naturales. De sus propios recursos. Y el Perú es un país bendito. Sí. En el Perú tenemos pues oro, plata. Somos el primer productor de plata en el mundo. Significa que hay plata. Hay riqueza. Tenemos el cobre, el hierro, y tenemos en el área del agro, de la agricultura, tenemos la agroexportación que está dando miles de millones de divisas para Ica, para el Perú. Entonces, lamentablemente, estos recursos a veces, a pesar de todo, de los esfuerzos que se están haciendo, esto tiene dueño. Para mí me da la impresión de que seguimos siendo colonizados, que seguimos siendo esclavizados,
y que llegará un momento en que nosotros debemos ser soberanos, como debe ser. Ahorita la palabra puede decirse como nada, pero la soberanía no la veo registrada en el país. Tenemos que tener esa soberanía, para eso debemos tener el control de nuestras riquezas y por supuesto que hay que negociar. Claro. Al inversionista no se le puede votar, pero si te estás llevando 7 y te estás dejando 3, ¿qué es eso, señores? Claro. Esto es mío, esto es del Perú. Entonces, ¿y por qué no cambiamos la jugada y decimos, tú te llevas 3 y déjanos 7? Como debe ser, para el desarrollo de nuestro país. Claro. Lamentablemente, esto se vive y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar y va a cambiar con Ricardo Belmont Cassinelli, que está como presidente para el Partido Cívico Obras, que este 12 de abril ya empiezan las votaciones. Y ahora vamos a hablar de usted. Vamos a conocerlos un poco más porque usted ganó las elecciones en el 2002. Yo recién había nacido, yo tenía 1 año de edad. Un añito. Y así como yo, hay muchos jóvenes que no conocen su trayectoria política, ¿no? Solo vivimos del tal persona fue, tal persona hizo, pero nadie nos contó y nadie mejor que usted mismo, ¿no? ¿Cuál ha sido su trayectoria política en Tate? Usted ha sido alcalde de Tate, del distrito de Tate, provincia de Ica, y quisiera saber sobre las obras que realizó, cómo fue todo este camino, porque hay personas que lo acompañaron, ¿no? De repente ahí deben de estar en el en vivo, y quiero saber todo eso porque en realidad yo recién había nacido. Imagínate, quiere decir que no te enterabas de lo que sucedía. Sí, el tiempo es así. A veces melancólico en el sentido de que uno hace cosas y a veces ya la gente se olvida. Sí. O en todo caso no ha sido partícipe directo de lo que se hizo. Bueno, yo tuve la suerte en el año 2002 participar por este movimiento provincial, regional, Fuerza Ica. Fui invitado a este movimiento. Nunca pertenecí, digamos, nunca fui militante, pero sí fui invitado y tuve la suerte pues de ser elegido mediante el voto popular. Y luego de ya concretarse la victoria, se programa ya con un programa, con unas propuestas que veníamos. A partir del 1 de enero empezamos a correr y no paramos hasta el 31 de diciembre del 2026, o sea, fue una maratón, fue una entrega total y la verdad que cuando uno se entrega con ese ahínco, con esas energías, 4 años, verdad que desgasta físicamente y el motivo por el cual consideré que vengan otros también que tengan esta oportunidad de gobernar nuestro distrito o de, sí pues, de llevar las riendas de nuestro distrito y que tengan esa oportunidad también de sentirse autoridad y de hacer obras por el bien de su pueblo. Yo, iniciando, ya teníamos un programa de trabajo. Una de mis primeras preocupaciones por el distrito y que fue una promesa, una propuesta de que yo iba a lograr el proyecto de agua y desagüe. Pero permítame, Elena, que cuando uno promete, luego viene pues la evaluación y esa responsabilidad y hasta te genera un poco de temor, ¿no? Ya lo prometí. ¿Y ahora cómo lo hago? El conocimiento está, gracias a Dios. Soy ingeniero mecánico electricista de profesión, BUS. Yo terminé el año 1992. ¿Ya cuántos años tengo? Tengo 26, 28 años, bueno, ¿no? Así, si no, a ver, en 92, 8, 32. 30 y no más de 30 años, ¿no? Increíble, increíble. Entonces, siendo así, con ese conocimiento de la ingeniería, con cierta habilidad, por supuesto, para lo que son las gestiones, comenzamos a trabajar duro y en el camino, pues, cuando uno
Primeramente, para poder hacer este proyecto, sabíamos que se tenía que contar con recursos relativamente elevados y con nuestro presupuesto pues exiguo de ese tiempo, que eran 200.000 soles al año. Entonces nunca íbamos a lograr hacer un proyecto. Entonces teníamos que viajar a Lima, teníamos que tocar puertas en Lima. Gracias a Dios, el congresista Juan de Dios Ramírez Canchari, congresista de ese entonces, nos acoge, nos apoya. Fuimos a hablar con varios ministros, pasando los días se iban dando las situaciones, hasta que en un determinado momento el congresista Juan de Dios expone ante el Pleno el proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que indicaba pues, de la obra, el proyecto denominado Agua y Desagüe para los distritos de Tate, Pachacútec y Pueblo Nuevo. Nosotros estuvimos, digo nosotros porque fui con otro alcalde, estuvimos presenciando desde el palco del Parlamento, del Congreso, cuando se dio la votación. Para mí fue una cosa emocionante, prácticamente ya había conseguido mi objetivo, entonces ya el resto era trámite, porque ley es ley. Claro. Pasaron los días, pasaron los meses y ya se concretó la ejecución de esta gran obra. Paralelamente también venía haciendo otras obras de pequeña envergadura, pero sí pequeñas, pero muy necesarias. Por ejemplo, bueno, no tanto de obras, sino que yo pensé que para poder tener un desarrollo en el distrito, y como ahora todo tiene dueño, teníamos que, para poder hacer una plaza o un salón comunal o lo que correspondiera, teníamos que tener terrenos. Entonces, lo primero que planteamos con el Consejo Municipal fue adquirir terrenos para los 5 sectores caracterizados en el distrito de Tate, ¿no? Son 5 sectores, La Capilla, Lujaraja, Puno, Calderones y Camino Grande. Estos 5 sectores fueron favorecidos con un terreno amplio para que ahí puedan desarrollar sus obras. Luego se creó este proyecto municipal de vivienda, Las Gardenias, que hoy día viven aproximadamente, si hablamos de La Gardenia estamos hablando de 74 familias, pero esto luego fue una explosión demográfica, comenzó en este caso a urbanizarse, a los terrenos colindantes comenzaron a poblarse y ya la gente, que la chacra era una miseria en su terreno, se convirtió en dinero, ¿no? Hoy día un terreno de 100 metros cuadrados aproximadamente en esa zona está valorizado en no menos de 40.000 soles. Imagínate, nosotros con ese programa de vivienda hicimos de que la población, o los que querían este terrenito, solamente paguen 1.000 soles. Con 1.000 soles obtuvieron su terreno, y hoy día pues pueden decir de que cuentan con un bonito terreno, accesible a la Panamericana, etcétera, etcétera. También hicimos este proyecto interesante para Puno. Ahí tenemos un pozo de agua. En esos tiempos que yo era alcalde, pues pudimos verificar un pozo de agua abandonado, y también ya prácticamente caduco, pero con el conocimiento que se tenía, logramos ver de que se podía encamisetar ese pozo, se podía equipar, se podía hacerle su caseta y finalmente electrificarlo. Se logró, y como digo, y siempre cuento una anécdota, yo bajaba o subía como corresponda por Puno, el sector de Puno, y cuando caminando veo en un hoyo grande, veo a una señora, una ancianita, tomando agua con un baldecito. Entonces dije, le pregunté, yo iba en calidad de candidato, y le pregunto, sellito, ¿qué está haciendo abajo? Aquí pues, como me ves, estoy recogiendo helado, estoy sirviéndome el agua, esto es lo que tengo de agua. Era un cañito que salía goteando el agua, era una pena. Le dije, cuando yo sea alcalde, esto ya no va a suceder, voy a hacer funcionar un pozo. Eso puede decir, todos los candidatos dicen lo mismo, son unos mentirosos. Entonces, después yo estoy seguro que cuando se inauguró la obra, ya la señora, supongo yo que había cambiado de mentalidad. Este señor sí cumple. Entonces, ahí tenemos los resultados, tenemos
muchas cositas que a veces se me van de la mente. Hicimos la salida de Puno hacia Lucaraja, la ampliación de la vía, que fue una obra también importante para los señores del sector de Puno, los 5 salones comunales en cada distrito, en cada sector, en cada centro poblado o sector que le llamamos, para que ahí se puedan reunir, discutir y así puedan pues, desarrollarse, ¿no? Porque en el diálogo, en la comunicación, incluso en la discusión está el desarrollo. Discusión con altura, por supuesto. Entonces, la electrificación que tuvimos aquí en los Calderones, tantas cosas que a veces se me van de la mente. Ni se acuerda. Tanto que ni me acuerdo. Por ejemplo, en el campo cultural, pues, creamos el himno nacional, el himno a Tate, su bandera de Tate. ¿Tate? Claro, tenemos un himno que lamentablemente, pues, no sé qué habrá pasado ahí, pero gracias a Dios que está registrado, lo tenemos grabado, eso nunca va a morir, pero lamentablemente, pues, hay gente que no considera esta cultura, ¿no? Nuestra identificación, etcétera, etcétera. Se apoyó mucho en lo que es en lo que se pudo a las instituciones educativas, a las instituciones médicas, en este caso, al centro de salud y sus puestos respectivos en el distrito. Hubo una buena relación, se trabajó con los caseríos que tenían sus juntas vecinales, se hizo mucha dinámica y yo les agradezco a aquellas personas que me apoyaron en el sentido de querer salir adelante. Y sobre todo, Elena, algo muy importante para los jóvenes, todo fue transparente. Nadie me puede tildar de que yo cogí un sol de la municipalidad. No me gusta, nunca me ha gustado. Entonces, eso también se debe transmitir a los jóvenes para que vean que si el hombre también debe ser correcto, puede ser correcto, y no tender a las malas artes como se ven pues, en tantos casos, ¿no? Porque es una decisión ser correcto. Es una decisión. Es una decisión, ¿no? Y hablando justo de Ica, estamos en el desierto, un pilar económico importante es la agricultura, pero la agricultura sin agua no funciona y tenemos tierras muy fértiles, ¿no? Ica está bendecido, como dicen, es por eso que tenemos a varias agroexportadoras y hay bastante trabajo. Ahora, la perforación de pozos, cada vez la profundidad es mayor porque no hay agua, ¿no? Si antes se cavaban 25 metros bajo tierra, ahora son 50. Y eso es una problemática, la verdad, que abruma mucho porque es la economía de Ica, la agricultura, ¿no? Claro, muy aparte de la minería, que también está dentro de, pero aquí queremos enfatizar su plan de irrigación, su megaproyecto. Yo cuando escuché irrigación, yo no entendía qué era irrigación, hasta que investigué y me di cuenta que era agua para nuestros cultivos, ¿no? Ica es un lugar donde hay sequías. ¿Y cómo se alimentan esos, como se dice, esos pozos, ¿no? Para que haya la nivelación del agua, cada año no baje tanto, sino que haya ahí un control, ¿no? Eso se hace a través de los ríos, ¿no? Y se necesita un proyecto de irrigación. ¿Cómo es posible lograr agua para Ica para que nuestro pilar de la economía en la agricultura funcione? Bueno, quiero partir respondiendo a esta pregunta. Primero, lo que tú dices es algo muy hermoso, ¿no? Tenemos tierras fértiles, tenemos un sol quemante, pero benigno para el desarrollo de las plantas.
Entonces hay todo un ecosistema que permite que en Ica se produzca ya sea una hortaliza, una planta de tallo alto, etcétera, etcétera, y que el fruto sea rendidor, sea agradable, sobre todo dulce, y entonces eso significa que estamos en una tierra bendita. Entonces, lo que sí quiero relacionar es que para lograr estos productos agrícolas, productos del agro, necesitamos la demanda muy fuerte del agua. Actualmente, lamentablemente, pues estamos extrayéndole a la tierra mucha agua. Tenemos un promedio según la estadística del ANA, un promedio de 5.000 pozos en Ica que se están explotando. Y eso es bastante preocupante porque sobreexplotación. Una sobreexplotación generando un estrés hídrico, y eso implica pues de que la napa freática, el nivel freático del agua se vaya más al fondo. Entonces ya se vienen registrando estos datos, y si no tomamos medidas ahorita, Ica volvería a ser un desierto como siempre lo ha sido, ¿no? Claro. Entonces lo que queremos ahorita es implementar este gran proyecto interesantísimo, porque vamos a lograr, primeramente, refiriéndome a que estamos contamos ahorita con aproximadamente 254.000 hectáreas de terrenos aptas para sembrío, y de los cuales solamente se están produciendo o utilizando 116.000 hectáreas. Quiere decir que falta mucho por todavía producir. Entonces, pero si ya vemos este problema que se está registrando en la napa freática, en los acuíferos, debemos de realimentar. Entonces, es muy interesante ver de que nosotros tenemos en las alturas, tenemos cualquier cantidad de agua, sobre todo en estas épocas de verano, donde llueve a chorros, y gracias a Dios, gracias a la naturaleza, hoy día podemos ver en la Chirama, en el río, los flujos de agua, los caudales, y ahorita es muy bonito lo que está sucediendo, pero lamentablemente disponemos solamente de estos 4 meses. Como tenemos tanta agua en las alturas, en estas lagunas de Choclococha, Orcococha, Caracocha, entonces lo que necesitamos es ampliar este proyecto del sistema Choclococha, denominado así, que conduce las aguas de la naciente del río Pampa, que prácticamente en las lagunas, derivarlas desde el lado, digamos, que mira al Atlántico, hacia el lado que mira al Pacífico. Claro. Entonces eso significa pues trasvasar esas aguas, y trasvasar por la montaña que existe, por la cordillera que existe. Hay que hacer túneles de formas prácticamente horizontales, con una cierta pendiente, pero finalmente trayéndolas con dirección al Océano Pacífico. Claro. Eso es la Choclococha, y eso lo tenemos que ampliar. Tenemos relativamente muy poca agua, debemos ampliar, toda vez que este proyecto Río Pampa conduce caudales enormes. Si hablamos de valores, en las épocas de picos tenemos aproximadamente 900 metros cúbicos por segundo. Es una barbaridad de agua. Claro. Entonces, en eso consiste ese proyecto, ampliar el proyecto de irrigación, y para eso necesitamos recursos relativamente fuertes, ¿no? Necesitamos economía, pero el Perú está de moda, el Perú está produciendo, el Perú tiene plata. Prueba de ello es que en el norte se están haciendo obras muy lindas, muy interesantes, ya por ejemplo, Chinecas, un promedio de 4.500 millones de dólares, 4.500 millones de dólares asignados. Tenemos Chavimochi en Trujillo, que también produce bastante, arándano, pero es una cosa maravillosa, pareciera que fuera una fantasía. Subimos más al norte, tenemos en Lambayeque, tenemos Olmos, por ejemplo, una obra pero
maestra de gran inversión. Y si nos vamos al sur, también tenemos en Arequipa las obras hidráulicas extraordinarias, donde ya los japoneses, los japoneses están interviniendo con unas inversiones grandes y se va a disponer de hacer ese MAGES 3, MAGES IGUAS 3, pero acá en Ica, por ser ya el segundo departamento agroexportador, imagínate, estamos en el segundo lugar a nivel nacional de que producimos más. Y eso que no utilizamos todas nuestras tierras, nuestro potencial. Es un porcentaje bajo que estamos trabajando y aún así es muy bueno, ¿no? Estamos en el segundo lugar, pero vamos a prevenir. Imagínate que mañana no tengamos agua, todo esto que se ve, claro que todavía hay algunas deficiencias en la economía, pero poco a poco con Ricardo Belmont los sueldos van a ser como corresponden, para que una persona pueda vivir dignamente con tranquilidad, que pueda vivir, digamos, a su niño, a su niña no le falte una vestimenta, unos zapatos, que tenga acceso a la educación pública gratuita, que sean chequeados en el periodo que corresponde por un hospital y garanticen su salud, etc. Y eso significa que una persona debe ganar un determinado sueldo. Eso tenemos que hacer para ser digna a la familia. Y eso hace feliz al ser humano, a la familia, a la sociedad. Sí, claro, definitivamente. Hemos hablado de temas de salud, tema económico, tema de deportes, tema de educación y hay mucho por trabajar, ¿no? Muchísimo. Hay bastante que hacer, pero sí hay que preparar a ustedes, los jóvenes, que vayan ya con la mentalidad de que tenemos que tarde o temprano asumir los compromisos de agarrar las riendas del sistema, del gobierno y encaminar a nuestro país para despegue o enrumbe a ese progreso auténtico y salgamos de este sistema que es denominado, como dicen, país subdesarrollado. Debemos convertirnos en un país desarrollado, pero para eso se tienen que abrir las puertas a la educación, se tienen que mejorar los hospitales, se tiene que traer tecnología médica de punta. Ahorita en otros países lo que pueda suceder aquí en el Perú ya sucedió hace 20 años afuera. Entonces hay que ponernos a la vanguardia de los adelantos de la ciencia y así vamos a ser un país diferente. Claro, y lo vamos a lograr con el presidente Belmont Cassinelli y con el senador, el ingeniero Lucho Córdoba, con la opción 1. El día de mañana vamos a tener una gran caravana. Aquí les va a hacer la invitación correspondiente. Sí, gracias, Elena. Mira, el día de mañana hemos tenido la suerte de que Ricardo Belmont venga a la ciudad de Ica y cosa jamás vista antes, va a llegar a la plaza del distrito de Pachacute, a la plaza de armas del distrito de Pachacute, para lo cual pues hago la invitación a todos los amigos, los jóvenes, todas mis amistades, todos los espartanos, simpatizantes, vengan a las 4 de la tarde, vamos a empezar con una caravana y sabiendo pues que este proceso electoral, estas elecciones generales, es una fiesta del pueblo, una fiesta donde nosotros vamos a elegir a nuestros representantes, no equivocándonos por supuesto. Están invitados a las 4 de la tarde con la presencia del don Ricardo Belmont Cassinelli, del doctor Carlos Barragán, una extraordinaria persona que va como vicepresidente en la lista de Ricardo Belmont y al mismo tiempo como senador nacional con el número 1. Y Luchito Córdoba va también con el número 1, pero como senador regional. Entonces, para aclarar un poquito el tema de la votación, en la cartilla nos va a venir 5 columnas para el voto. La primera columna va a ser para el presidente, donde vamos a tener que marcar el símbolo obras. La segunda columna para el senador regional, donde vamos a marcar el símbolo obras y también marcar el 1 del
dije Carlos Barragán, Daniel Barragán, mil disculpas, Daniel Barragán. Y luego viene la tercera columna, que es de senador regional, y ahí sí estoy yo. Marquen el símbolo obras y el número 1. Y siguiente viene la columna cuarta del diputado, marcando el número 1 por nuestro amigo, el ingeniero Pepe Yataco, y finalmente el Parlamento, marcando obras y escribiendo el número 1. Claro, es muy importante ser partícipe al 100%, sobre todo en la política para los jóvenes que recién están iniciando a ser partícipe, a tener voz y voto. Recuerden que todos tenemos el derecho de elegir y de ser elegidos, y es una responsabilidad que tenemos con el país, ¿no? Para todas las personas es una responsabilidad. Festejemos esta fiesta democrática, no cometamos los mismos errores, pensemos antes de votar, evitar los votos nulos, viciados, porque no te deslindas de una responsabilidad. Al contrario, ese voto va para quien va primero y tú no sabes quién va a ir primero, ¿no? Según las encuestadoras, siempre, como se dice, está comprado. Ustedes ven en televisión partidos que ustedes se dan cuenta que no tiene simpatía, ¿no? Y Ricardo Belmont lo que busca es la transparencia televisiva, transparencia en obras, transparencia como persona, y en su gestión lo van a ver, y también lo van a ver en la gestión del partido cívico Obras de Ricardo Belmont con el senador para la región, que es el ingeniero Luis Córdoba Cagua. Tenemos una esperanza. Ya conocemos la trayectoria política tanto del presidente como del futuro senador, y necesitamos esa unión, ¿no? Sé que los espartanos y las espartanas podemos lograr ello. Ya en realidad me encuentro muy orgullosa de todo lo que se ha trabajado y de todo lo que se va a trabajar, porque estoy segura que tendremos buenos resultados. Sí, Elena, sí, muy bien. Te agradezco por esta invitación nuevamente y dirigirme también a mis amigos del campo. Yo soy del campo. Yo conozco lo que es el campo, conozco lo que es cortar las uvas, recoger el algodón, cosechar la papa, el maíz. Sé comer mi mango con sal y hasta le echan vinagrito, qué rico. A esa gente del campo, yo me dirijo especialmente. Bríndame tu voto y te voy a representar en el Congreso de la República. Voy a hacer que se haga justicia social para todos los peruanos. Sobre todo a los pequeños agricultores que tenemos aquí en Tate también, ¿no? Tate, Pachacute, anexos, en realidad Ica es agricultura, ¿no? Sí. Así que muchas gracias, ha sido una entrevista muy bonita. He podido conversar, me he podido nutrir, así como yo he aprendido el día de hoy. Espero que ustedes también se lleven un poquito de lo que podemos ofrecer, ¿no? Muchas gracias a todos, nos despedimos todos. Hasta luego, muchas gracias.